No recuerdo si fue después de una tarde de muchas travesuras que mi tía puso en mis manos uno de sus libros que tenía ahí en su biblioteca personal. El nombre de ese libro era Corre, Nicky, corre. Y allí se narraban todas las peripecias de un joven puertorriqueño que había salido justamente de esa isla de San Juan, Puerto Rico, para irse a vivir con uno de sus hermanos, me parece, a Nueva York, allá en los barrios del Bronx. Mi tía creo que logró encontrar el antídoto para que yo dejara de hacer travesuras, pero no se dio cuenta, me parece, de lo que había puesto en mis manos. Y cuando lo empecé a leer, encontré con muchas cosas que de repente me llenaron de curiosidad y de repente también me llenaron de miedo. Mi imaginación volaba al leer todas esas cosas tan bárbaras que había pasado en ese tiempo. Ese chico llamado Nicky Cruz era un chico bastante violento que se ganó el desprecio, o no sé si exactamente se lo ganó, pero su padre lo odiaba y lo encerraba en un cuarto ahí en su casa a oscuras, sin darle comida. Y luego un buen día lo pone en un avión y lo manda a Nueva York. Y estando ahí, él empieza a encontrarse pues en una ciudad totalmente violenta, o en una zona de la ciudad donde hay muchas pandillas. Y en el libro se narran allí varias cosas de golpizas que había entre los jóvenes, o las peleas luchando por el territorio, o los asesinatos, o los actos de iniciación cuando una persona quiere entrar a una de las pandillas, y el prestigio que tiene ser le llamaban el presidente o el vicepresidente de una pandilla. En fin, todas esas cosas. Y después de unos días que yo lo estaba leyendo, mi tía me dijo: oye, ¿tienes mi libro? Y le dije: sí. Y dice: dámelo por favor, creo que no debes leer ese libro. Y yo le dije: creo que ya lo terminé de leer. ¿Y por qué me había interesado tanto? Pues porque en sus narraciones había algo allí que pasó de forma extraordinaria. Llegó un predicador, como se narra ahí en ese libro, flacucho, alto, que parecía debilucho, y llegó para predicarles acerca de Dios a las pandillas. Imagínate, pararse ahí en el Bronx, en donde están los criminales, los chicos llenos de violencia, y pistolas y bates y cadenas y asaltos y toda esa cosa, para hacer un llamamiento en un lugar, un llamamiento a todos los chicos y a todos los jóvenes ahí para que se reunieran en un auditorio y él pudiera predicarles el evangelio. Nicky Cruz lo vio allí y narra que le dio un par de golpes y le rompió sus lentes al predicador, a David Wilkerson. Y David le dijo: Nicky, podrás matarme si tú quieres, pero cada uno de las partes de mi cuerpo que tú despedaces te gritará que Cristo te ama. No me importa si me haces pedacitos como tú lo estás diciendo. Cada uno de esos pedacitos te gritará que Cristo te ama, que Dios te ama. Y entonces el predicador se fue a su casa a atenderse. Nicky se fue con sus amigos burlándose del predicador, y regresaron justamente unos días después al magno evento donde se iban a reunir las pandillas allí en el auditorio. La pandilla de Nicky Cruz ya había decidido que iban a hacer un desaguisado allí, un desastre, porque se iban a juntar los otros grupos, y cuando los vieran allí pues iban a matar a uno de los principales dirigentes de otra pandilla. El caso es que iban a hacer una
cosa muy violenta allí. Pero con lo que no contaba Nicky Cruz era justamente que el Dios de amor lo estaba esperando allí. Entonces se levantó a predicar, David Wilkerson, hablar el evangelio puro, hablar de que Dios ama a los pecadores, como lo hemos dicho una y otra vez aquí en los devocionales. Y entonces, al final de la predicación, de la conferencia que dio allí el pastor David, les dice justamente a Nicky Cruz y a Israel, se llama el que era el vicepresidente de la pandilla de los Mau Mau, le dice: ahora ayúdanos a recoger las ofrendas, hay que recoger el dinero. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, pues vamos a recoger, a pedir el dinero, y cuando ya estemos con el dinero, pues nos vamos de aquí, ¿no? Pero él narra que algo pasó, que después de que recogieron el dinero, regresaron y llevaron los botes ahí frente al predicador, y el predicador empezó a decirles otra vez que Dios los amaba. Y algo extraordinario por fin pasó en el corazón de Nicky Cruz. En ese momento él recibe una experiencia. Él se da cuenta de su miserable condición. Él se da cuenta de cuánta podredumbre y cuánto odio hay allí en su alma, cuánta necesidad tiene de Dios. Y según su experiencia, él allí se entregó a Jesús, le pide perdón y se pone a llorar como un niño un montón de tiempo, pidiendo y pidiendo perdón. Y él, allí en ese momento, sucede un milagro. Él se encuentra con Dios y su vida tiene una transformación, así al estilo de otro criminal que el Nuevo Testamento narra, el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas de que San Pablo iba deseoso de meter a los cristianos a la cárcel y de llevárselos y arrastrarlos, en fin, hacer toda esa violencia contra los cristianos? Y en el camino Jesús lo intercepta, y entonces dice el libro de los Hechos, el capítulo 9, allí está el testimonio de San Pablo, como dice que una luz lo rodeó y se cae de su caballo y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces la vida de San Pablo, al igual que la vida de Nicky Cruz, dan un giro brutal, y nunca más esos criminales vuelven a ser lo que antes eran. Todo porque escucharon el Evangelio, porque el Evangelio sí es poder y potencia de Dios para cambiar, para salvar, como dice Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, ¿qué fue lo que transformó a estos dos violentos hombres? No fueron palabras duras, no fueron palabras agresivas. Fue el amor de Dios que viene a buscar a cada uno de nosotros en nuestras propias condiciones de miseria, de desesperanza, de frustración, de soledad, de tantas cosas que hay allí en nuestra alma. Y cuando estamos en esa grande necesidad, Dios nos intercepta en el camino y nos abraza y nos dice que nos ama. Espero que esta pueda ser también tu historia. Más bien, estoy seguro que en muchos casos de los que me están oyendo es su historia. Como el amor de Dios, eso es el factor que ha hecho una transformación en nuestras vidas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Dios te bendiga. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti.